Seguimos con nuestra predicación expositiva en la carta a los Hebreos. Ya hoy vamos a estar en el capítulo 9, así que si tienes tu Biblia, ya puedes abrir capítulo 9 de la epístola a los Hebreos. Bien. Ya vamos, hermanos, vamos poco a poco cerrando estos episodios donde hemos estado que ir teniendo constantemente a consultar a la antigua ley todos aquellos aspectos rituales, ceremoniales, ¿verdad? Hemos estado hablando del sacerdote, el sumo sacerdote, las ofrendas, ¿verdad? Todo lo que ocurría en la antigua ley. Y hemos ido viéndolo y cómo lo va trazando las Escrituras, ¿no? Tal cual como enseñan las Escrituras, hemos visto Jesús es nuestro único y todo suficiente sacerdote, ¿no? El único intermediario, aquel quien está a la diestra de Dios y vive para interceder por su pueblo. Esto es una gloriosa verdad, hermanos. Hermanos, el único lugar de todo el Nuevo Testamento que se enseña esto, de que Jesús sea el gran sumo sacerdote, es precisamente la carta a los Hebreos. Y más concretamente, estos capítulos que hemos estado considerando. Por lo tanto, esto constituye el punto central de la carta a los Hebreos. Hemos estado tratando varios temas, pero este es el punto central, exaltar a la persona de Jesucristo por encima de incluso cualquier sumo sacerdote. Así que esta epístola nos lleva a eso, a reconocer que Jesús es aquel a quien toda la atención y toda la gloria debe ir dirigida. Hermanos, si hay alguien que haya caminado en este mundo y es digno de gloria, de alabanza y de obediencia, es precisamente Jesucristo y no ningún ángel, ni ningún patriarca, ni Abraham, ni Moisés, ni siquiera la ley dada en el Sinaí. Solo Jesucristo. Amén. Por tanto, hermanos, seguimos confirmando que Jesús es muy exaltado sobre toda criatura y esto le hace mucha justicia al lema de nuestras predicaciones, ¿verdad? Exaltando a Jesucristo. Así que, hermanos, con la ayuda del Señor, hoy vamos a leer todo el capítulo 9. No sé si de repente ha venido mucho eco. Hoy estaremos considerando el capítulo 9, algunos asuntos de mucha importancia, hermanos. Vamos a leer todo el capítulo, pero lo vamos a dividir en dos secciones. Intentaremos avanzar rápido. En la primera sección vamos a tener un matiz quizá un tanto más teológico, más académico. Vamos a considerar otra vez algunos aspectos de la antigua ley y sus figuras. Y en la segunda mitad veremos cómo podemos ir aplicando todo esto. ¿De acuerdo? Y de hecho, será a partir de la segunda mitad de este capítulo y de la segunda mitad del capítulo 10, donde esta carta, esta epístola ya se torna mucho más práctica. ¿De acuerdo? Así que ya igual podemos tener un descanso cerebral por todas estas cosas profundas que hemos estado tratando, pero va a tener una aplicación mucho más práctica, ¿de acuerdo? Así que vamos a orar y vamos a leer el texto. Señor y Padre, Señor, invocamos tu nombre y tu presencia en este lugar. Señor, esta es tu casa, no estamos aquí para cumplir con una cita, para cumplir con un cupo. Estamos aquí porque queremos encontrarnos contigo. Señor, si hemos venido con la motivación equivocada hoy, te rogamos, Señor, que tú enderezcas este pensamiento, Señor. Queremos venir a encontrarnos contigo en este lugar. Y la palabra, tu palabra, va a ser expuesta. Por tanto, te pedimos todos juntos, Señor, háblanos, por favor. Señor, no nos dejes sin instrucción hoy, sin enseñanza. Por favor, ten misericordia de nosotros, unos débiles hombres y mujeres, pecadores que te necesitan tanto. Ayúdanos, por favor, a estar atentos y a adorarte en todo momento. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, Señor. Amén. Amén. Bien, capítulo 9, vamos a leer los primeros 22 versículos. Como he dicho, es un texto un poco extenso, son 28 versículos. Vamos a leer los 22 primeros versículos. Dice la palabra: Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, y en la que estaba una urna de oro que contenía el maná,
la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aún el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos de ministerio. Y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hasta aquí la primera parte, hermanos. Creo que ha quedado bastante claro, ¿verdad? Sencillo de entender. He visto algunas caras mientras leía que digo normal, porque esto lleva su tiempo comprenderlo. Básicamente, hermanos, el 50% del texto que hemos leído hasta ahora se dedica a recordar a los lectores la manera en que estaba construido el tabernáculo, ¿no? Su distribución, cómo funcionaba el tabernáculo y la importancia que tiene cada lugar, ¿no? Cada acto que se llevaba allí a cabo, dentro de la tienda del tabernáculo. Y puesto que nuestro texto lo aborda, hermanos, hoy yo he decidido traer una imagen para que nos facilite un poco la comprensión y podamos avanzar un poco mejor. Luego voy a pedir a Isa, todavía no Isa, luego te aviso para que la proyectes aquí, ya luego bajaré esto. Y en un momento, en una imagen, creo que lo vamos a comprender mucho mejor, ¿de acuerdo? Como bien nos recordó Josema en la predicación de la semana pasada, en Hebreos capítulo 8, nos decía el versículo 5 que Moisés debía hacer todo tal cual conforme al diseño que le fue enseñado en el monte, ¿no? La construcción del tabernáculo se realizó en base al diseño que Dios mismo trazó, y ese diseño él se lo compartió a Moisés y Moisés debía llevar a cabo tal construcción. Y aquí, hermanos, solo quiero hacer un apunte. Fijaos que con respecto a cómo quiere Dios que se hagan las cosas en su templo, en su tabernáculo, no ha dejado lugar para la imaginación humana. Además, una imaginación corruptamente humana. Más bien lo que observamos es que Dios mismo no ha escatimado ningún detalle, no ha escatimado en detalles y está profundamente interesado en que todo se cumpla como Él quiere, ¿no? Luego vamos a hacer alusión a ello, pero cuando tú observas todos los detalles del tabernáculo y del templo, todo esto fue dictado por el Señor. Y es impresionante, el Señor no escatima en detalles, el Señor quiere que las cosas se hagan como Él ha dicho.
¿no? Las dimensiones del tabernáculo, los materiales, los tipos de tela, las divisiones, los ropajes de los sacerdotes, los accesorios, todo ha sido diseñado por Dios y Él mismo se encargó de capacitar a personas, hombres y mujeres, para la elaboración de todos estos accesorios, ¿verdad? Porque Él está muy interesado en los detalles. Así que, hermanos, ¿qué podemos decir de esto? Bueno, que en su iglesia las cosas continúan siendo igual. Ya no tenemos un templo que construir, un tabernáculo, pero las cosas continúan siendo igual. Ya no en un plano material, sino más bien en un plano espiritual. Es decir, Dios en su palabra no nos ha mandado a construir una cruz, no nos ha dicho hacerla de madera que mida 1,80 por 1,20, no nos ha dicho que debe ser de aluminio, no nos ha explicado cómo tiene que ser la ropa de nuestro pastor, qué materiales debe usar, ¿verdad? Todos esos detalles materiales ya no los tenemos como una ordenanza, pero el principio continúa siendo igual. Tenemos muchos principios y ordenanzas en el Nuevo Testamento de cómo debe funcionar su iglesia. El Señor no nos ha dejado sin instrucción porque Él siempre se ha encargado de dejarnos saber que quiere que se hagan las cosas como Él quiere. De hecho, Pablo en una ocasión le escribe a su amado hijo en la fe, Timoteo, y en la primera carta, en el capítulo 3, versículos 14 y 15, Pablo le dice: esto te escribo, Timoteo, aunque tengo la esperanza de ir a verte pronto, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Timoteo, todavía no puedo ir, pero esto te escribo para que sepas cómo debes hacer las cosas en la iglesia, cómo debes conducirte de esta manera y no de otra. Y si tú lees el contexto inmediato de la primera carta a Timoteo, te das cuenta que Pablo acaba de dar ciertas instrucciones sobre la oración, sobre los requisitos para el pastorado, para el diaconado. No nos ha dejado sin instrucción. Es decir, hermanos, si Dios determina que un cristiano debe vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, el cristiano no tiene que imaginar mucho más. Debe vivir quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Si Dios determina que el pastorado debe ser llevado a cabo por medio de un hombre, debe ser un hombre. Pero si además determina que el pastor que se ha elegido debe ser una persona respetuosa, hombre de una sola mujer, no avaro, no dado al vino, no irresponsable y además irreprensible, debe serlo. No hay lugar para la imaginación humana. Si alguien quiere aplicar al pastorado, pero no cumple los requisitos, lo siento mucho, la Biblia ya ha hablado. Lo tenemos todo escrito, hermanos. No tenemos que imaginar mucho. Tenemos simplemente que ceñirnos a la Escritura. ¿De acuerdo? Por eso, hermanos, es tan importante que seamos todo lo precisos que podemos ser al trazar y enseñar las Escrituras. ¿Por qué? Porque queremos ser una iglesia agradable a Dios. ¿Tú te imaginas que aquí de repente alguien traiga una idea que no se contraste con la Biblia y de repente estamos haciendo algo durante meses que desagrada al Señor? Yo no quiero eso en mi iglesia. El pastor no quiere eso en su iglesia. Yo no sé si tú lo quieres. Pero por eso es importantísimo trazar las Escrituras con precisión, porque queremos ser una iglesia, obediente y agradable a Dios. Que cuidemos de la novia de Cristo, tal como el modelo que se nos ha enseñado, hermanos. De la misma manera que le enseñó a Moisés en el monte cómo debía ser su templo, su tabernáculo, de la misma manera nosotros estamos interesados en conocer qué dice la Biblia para ponerlo en práctica, ¿no? Dicho esto, hermanos, ahora sí, vamos a hacer una visita a aquel tabernáculo, aquel diseño que se dio. Voy a bajar esto, a ver si conseguimos ponerlo, Isa. Tras veo un poco de agua. Mientras Isa lo pone, ya hemos leído los primeros 10 versículos, hermanos, cómo el autor de la epístola se dedica a describir los elementos que hay en el tabernáculo. Yo he intentado buscar una imagen que hiciera un contraste entre el tabernáculo y el templo. No encontré una muy buena, pero creo que encontré una suficiente como para explicarlo, ¿de acuerdo? Y el autor se limita a describir los elementos. Nos dice que él no puede hablar en detalle ahora. Y nosotros tampoco podemos hacerlo. Porque para hablar de todo ello en detalle, esto requiere una preparación impresionante y profunda. Y yo, pues tendríamos más bien que estar profundizando bastante y sinceramente no es tan necesario
porque ya tenemos una explicación de todo ello. Pero si alguien tiene curiosidad de saber todos los detalles de la construcción, puede ir a Éxodo capítulo 25 al 30 y luego del 38 al 40, donde se enseña con más detalle cada elemento, cada detalle, ¿verdad? Y con respecto a la construcción del templo, porque he puesto una imagen del templo ahí al fondo, sí, no se ve muy bien, ya lo sé, pero es que no encontré una mucho mejor. Pues si alguien quiere los detalles de la construcción del templo, en Primera de Reyes capítulo 6 y 7 y en Segunda de Crónicas capítulo 3, puede buscarlo y lo va a entender de una mejor manera. Bien. En Hebreos ya hemos visto, ¿no? Todos estos detalles. Este es el tabernáculo, la tienda de reunión. Aquí tenemos el altar, aquí tenemos, vamos a llamarlo de esta manera, el lavabo. Tenemos la entrada al lugar santo y hay algunos elementos que no se distinguen bien aquí, pero está el candelabro, la mesa con los panes de la proposición, está el altar del incienso, el altar del incienso, y luego el lugar santísimo donde estaba el arca del pacto, ¿no? Hemos leído, para no volverlo a leer, ya hemos leído algunos detalles, pero es precisamente en este lugar, hermanos, en el lugar santísimo y en este otro lugar santísimo, porque esto ya es el templo, donde el sacerdote entraba una vez al año para ofrecer pecados por su propia persona y luego ofrecer los pecados de los demás. De hecho, lo hemos leído al final del texto que hemos leído, el sacerdote se encargaba de rociar el propiciatorio, que era la tapa del arca, y allí tenía contacto con Dios. Nos dice la escritura que del propiciatorio se levantaba una especie de humo en el que el sumo sacerdote tenía contacto con Dios. ¿De acuerdo? Entonces, lo he explicado de una manera escueta, pero he querido traer la imagen para ilustrarlo de una manera mejor. Bien, el autor de la epístola no nos da los detalles del atrio que está alrededor del templo. Tampoco nos ha hablado del altar, que esto, hermanos, era una especie de gran parrilla. Sé que es una manera un poco bruta de hablar, pero una gran parrilla donde se ofrecían los sacrificios y se quemaban los sacrificios. Esos sacrificios desprendían un olor que Dios consideraba, si el sacrificio estaba bien hecho, como un olor grato, agradable al Señor. Podemos pensar en el olor que podía desprenderse allí. Y ya sé, los ejemplos pueden ser un poco burdos, pero era un olor a carne asada, hermanos, a barbacoa. Esto consideraba Dios un olor agradable. Y en el nuevo pacto, y puesto que Jesús ya fue crucificado y ofrecido por nuestros pecados, ya no hay más necesidad de sacrificar animales ni de quemar animales para Dios. Pero el principio, hermanos, del olor agradable sigue vigente en las Escrituras. El olor agradable que desprenden nuestras ofrendas, nuestra manera de vivir para con Dios, sigue vigente. De hecho, en Filipenses capítulo 4, Pablo ahí le está escribiendo a la iglesia para agradecer por una ofrenda de amor que ellos habían enviado a Pablo. Él les escribe y les dice, mira, muchas otras iglesias no quisieron apoyarme económicamente, pero vosotros siempre habéis estado dispuestos a ayudarme. Siempre habéis cubierto todas mis necesidades. Y él dice en el versículo 18, todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis. Olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí está el principio. Olor fragante. Olor agradable para con Dios. Cualquier cosa que tú hagas, cualquier cosa que tú pienses y digas, puede resultar en un olor agradable o desagradable a Dios. Nuestra vida en general, pensar en cualquier acto de amor, cualquier pensamiento, cualquier palabra dicha, debemos hacerlo con la intención de que Dios lo acepte. Y esto es una imagen muy poderosa porque imagínate, ¿no? Ayer en la noche Camila estaba preparando la comida para hoy. Yo estaba ahí en mi estudio, terminando de matizar algunos aspectos de la predicación, y abrí la puerta del estudio y de repente vino ese olor a comida rica, porque mi mujer cocina muy bien. No sé si lo sabéis. Me vino de repente ese olor, ¿no? Y me vino muy bien porque estaba pensando, olor agradable, me encanta, ¿no? Hay algunas comidas que por su naturaleza, por su preparación, huelen fatal y se te quitan hasta las ganas de comer. Sobre todo, personalmente pienso en marisco, comidas de mar. Son cosas que saben muy bien, pero huele fatal al cocinarlo. Bueno, a mí se me quitan las ganas de comerla, de verdad. Pero ahí está ese principio.
olor agradable, olor agradable. Y yo te pregunto, mi querido hermano o amigo que estás aquí, si tu vida y mi vida delante de Dios deberían desprender un olor agradable a Dios, un olor que se agrade, ¿a qué estás oliendo delante de Dios? ¿A qué hueles? ¿Estás oliendo a Biblia? ¿Estás oliendo a oración? ¿Hueles a iglesia, a alabanzas, a santificación? ¿Hueles a amor a tus hermanos? ¿A qué hueles? ¿O hueles a fiesta? ¿Hueles a chisme? ¿Hueles a pornografía? ¿Estás tan impregnado del olor de este mundo que ya no puedes diferenciar el olor? ¿Se te ha atrofiado ya el olfato, y no puedes distinguir que aquel olor del que estás impregnado desagrada a Dios? ¿A qué hueles? Iglesia, presentemos nuestra vida como un sacrificio vivo, agradable a Dios. Una ofrenda de olor agradable. Hermanos, y aunque nuestras ofrendas puedan ser y son imperfectas, porque siempre lo serán, debemos recordar que Jesús, quien es la ofrenda por excelencia, Él ya ha complacido completamente el olfato del Dios el Padre, de Dios el Padre. Jesucristo se ha presentado en su propio cuerpo, sacrificio vivo, agradable a Dios. Y ese sacrificio nos cubre a todos eternamente. Él ya ha complacido el olfato de Dios. Así que, si estás hoy aquí con Cristo, debes saber que aunque tus ofrendas son imperfectas, Jesús ya ha presentado ese sacrificio agradable a Dios. Pero si estás sin Cristo, todo lo que desprendas, por muy bueno que pueda ser o que tú creas que pueda ser, desagrada a Dios. Ya puedes quitar la imagen, chicos, por favor. Y voy a subir esto. Puedes apagar el proyector porque me da un poco en la cara. Ahora, hermanos, después de decir esto, de este olor que desprendemos, quería comunicar solo un aspecto curioso para avanzar en el texto. Notemos cómo el autor hace referencia al tabernáculo que hemos visto y al templo. En el templo también estuvo el arca. De hecho, el templo nunca fue ordenado por Dios, pero nació de alguna manera en el corazón de un hombre que, según dicen las Escrituras, era un hombre conforme al corazón de Dios. Y un paréntesis, ¿por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios? Dios nunca le pidió que construyera un templo, pero él tenía en su corazón el deseo de construir algo para Dios. Esa es una persona conforme al corazón de Dios, una persona que tiene deseo de servir y ayudar a la iglesia, a servir a Dios sin que se lo pidan. Pone su corazón al servicio de Dios, ¿no? Una persona conforme al corazón de Dios. Y lo que quiero decir es que en el templo estuvo el arca, pero no estuvo para siempre. En el templo se pusieron todos aquellos elementos y de hecho de una manera un poco más pintoresca, ¿verdad? Pero históricamente el arca desapareció a partir de la invasión babilónica llevada a cabo por Nabucodonosor en el año 587 a.C. De hecho, la última vez que se nombra el arca en las Escrituras fue en Segunda de Crónicas capítulo 35 y Segunda de Reyes capítulo 23. Se menciona por última vez el arca. 40 años después de esta mención, viene Nabucodonosor, conquista Jerusalén y saquea el templo por completo. No se vuelve a saber nada del arca. Hermanos, ¿qué pasó con el arca? ¿Qué pasó con el arca? Esto es una curiosidad y esto es un misterio. No se sabe dónde está el arca. Se han elaborado diferentes teorías en las que, bueno, se intenta explicar dónde puede estar el arca. Muchos piensan que el arca está en el monte santo, debajo del templo, ¿verdad? Muchos piensan que están allí. Muchos judíos quieren hacer algunas excavaciones, pero puesto que esta parte, conocida como el Domo de la Roca, está bajo jurisdicción islámica, no le conceden los permisos, no pueden excavar. Bueno, hay otras teorías que sitúan el arca en Etiopía, otros en Egipto, y una de las más locas que leí la sitúa en Irlanda, el arca del templo. La búsqueda del arca ha inspirado películas, libros de aventuras como Indiana Jones. Indiana Jones tiene una peli que se llama En búsqueda del arca perdida, el arca del pacto. Sin embargo, hermanos, tenemos un documento apócrifo que nos dice qué pudo haber ocurrido con el arca del pacto. Es un documento apócrifo, esto quiere decir que no es Biblia, no está inspirado,
pero es un libro conocido, histórico. Segunda de Macabeos, capítulo 2, versículos 4 y 5, se nos dice allí que Jeremías, advertido por un oráculo, mandó a llevar el tabernáculo y el arca antes de que vinieran a invadir el templo, ¿de acuerdo? Y se fue a la montaña donde Moisés había subido para contemplar la herencia de Dios. Al llegar Jeremías encontró una caverna y allí introdujo la tienda, el arca, el altar, el incienso y clausuró la entrada. La cerró. Sin embargo, algunos de sus acompañantes volvieron para señalizar el camino, para poner señales, pero no pudieron encontrarlo. Y cuando Jeremías se enteró de esto, lo reprendió diciéndoles: ese lugar debe permanecer desconocido hasta que Dios tenga misericordia de su pueblo y los reúna. Bueno, ¿dónde está esa cueva? No lo sé. Pero según Jeremías y según este texto, que repito, no es Biblia, debe estar escondida hasta que Dios tenga misericordia y lo manifieste si lo quiere manifestar. Personalmente, hermanos, pienso que esa figura ya no es importante, no es relevante, por lo que vamos a ver a continuación. El autor no intenta provocar la nostalgia ceremonial a los judíos conversos a Cristo. No lo hace porque resulta que el mueble más importante de todo el tabernáculo había desaparecido hace 6 siglos. ¿Y sin mueble no hay adoración a Dios o qué? ¿Sin símbolo no hay adoración a Dios? Claro que sí, porque la adoración que se presenta en Cristo es espiritual y no material. Sin embargo, cuando el autor trae a colación los elementos que contenía el arca, lo hace con el propósito de recordarnos las obras de Dios y nada más. ¿Qué hemos leído que contenía el arca? El maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas de la ley. ¿Para qué estaban allí? ¿Para emitir un poder especial a aquel que lo tocara y lo viera? No, para recordar al pueblo las obras que Dios había hecho durante siglos a su pueblo. El maná representa la provisión incondicional de Dios. Durante décadas, un pueblo nómada que habitó en el desierto fue alimentado día tras día. No pasó hambre ni un solo día. Ahí está, la provisión incondicional de Dios. El maná nos recuerda que Dios ha sido fiel. Y esto debemos recordarlo. Dios, hermanos, ha sido fiel y es fiel en tu vida. Aunque tú no te des cuenta o no lo hayas visto, siempre hemos tenido un plato de comida en la mesa, siempre hemos tenido ropa que vestir. El Señor ha sido fiel. Nadie puede acusar a Dios de infidelidad. El Señor ha sido fiel. La vara representa el agrado de Dios con respecto al sacerdocio aarónico. Y ya lo hemos explicado en otro momento, el sacerdocio solo podía llevarse a cabo por la tribu de Leví y dentro de la tribu de Leví solo por la estirpe o la descendencia de Aarón y sus hijos. ¿Por qué reverdeció esta vara? Bueno, no tenemos mucho tiempo para entrar en estos detalles, pero aquel que quiera conocer más detalles, Números capítulo 16 y 17. Se había levantado un levita de nombre Coré y él dijo: ¿qué pasa aquí? ¿Que solo los hijos de Aarón aquí son los más santos? ¿Solo pueden ellos ser sacerdotes? Sí, solo ellos. Pues me sublevo y me rebelo contra Moisés y contra Aarón. Así que él reúne un grupo de gente, intenta dar una especie de golpe de estado y Dios trata con esta persona. Pero para que las cosas quedaran bastante claras, el Dios le dijo a Moisés que le dijera a su pueblo: prepárame una vara por cada tribu de Israel. Y que cada tribu de Israel pongan el palo en la vara su nombre, excepto en la de Leví. A ese, en vez de Leví, me le pones a Aarón. Así que reúnen las 12 varas, la meten en el tabernáculo y al día siguiente, la vara de Aarón reverdeció. Un palo que estaba muerto cobró vida, tanto así que le salieron flores, tallos y almendras, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Cómo Dios toma lo muerto y lo revive. Me encanta esa manera que tiene Dios de tratar con nosotros. Somos piedras vivas, ¿verdad? Predica al valle de los huesos secos, muertos en vida, pero vivos para Dios, ¿verdad? Bien, y en último lugar, hermanos, las tablas de la ley, ¿no? No voy a detenerme mucho más tiempo aquí, pero creo que las tablas de la ley se explican por sí mismas, ¿no? La ley de Dios tiene preponderancia. Solo la ley de Dios, la Biblia, tiene la capacidad de guiar y de instruir al creyente para que tenga una vida feliz, una vida plena ante los ojos de Dios, ¿no? Así son las leyes de Dios. Bien, y solo para cerrar este momento, dice David Burt, este comentarista que os he dicho, que consulto, él dijo con respecto a estos 3 elementos, fijaos, estos 3 elementos
que por supuesto apuntan a Cristo, no solamente apuntan a Cristo, sino que Cristo, como es más exaltado que cualquier persona o elemento, es también mayor que estas tres provisiones. Dice, Jesús supera al maná en el desierto. Él es nuestra provisión, Él es el pan del cielo. Jesús supera al maná dado en el desierto. En segundo lugar, Jesús es superior a cualquier sacerdote o sumo sacerdote y por tanto su vara, por así decirlo, reverdece más grandiosamente que la de Aarón. Y en tercer lugar, Él es superior a la ley, porque Él es nuestro pacto. Él es superior a las leyes. Él las ha cumplido perfectamente. Fin de la cita. Jesús es superior, hermanos, a todo. Jesús es simplemente superior, todo superior. Bien, avancemos. En el versículo 9 nos aclara que ninguna de las miles de ofrendas que se han presentado en el tabernáculo y más tarde en el templo pudieron ser perfectos en cuanto a la conciencia a quienes practicaban el culto. Y, repito, ya hemos hablado de ello en otras ocasiones. Las ofrendas en sí mismas, hermanos, no pueden perdonar los pecados. Las ofrendas en sí mismas no pueden perfeccionar a los santos. No, el que perdona los pecados es Dios, es el Señor. Y lo que perfecciona, y lo perfecciona y santifica, y lo que perfecciona y santifica a los hijos de Dios es la fe y la obediencia. Nada más. Una fe y una obediencia puesta en aquel que nos puede librar del pecado. Un sacrificio jamás perdonó un pecado. Fue Dios a través de la fe y la obediencia. Todo esto no podía dejar una conciencia limpia. Una conciencia limpia y perdurable en el tiempo a ningún judío. Qué importante, hermanos, es tener una conciencia tranquila, ¿verdad? ¿Cuánto vale una conciencia limpia? Yo creo que no tiene precio. Y sobre todo, ¿cuánto vale una conciencia limpia delante de Dios? Para ti que eres cristiano, o que al menos tienes cierto, bueno, lo ves con ciertos ojos, ¿no? La conciencia, según la define mi diccionario bíblico, dice, es la capacidad humana de reflexionar sobre el grado en que el comportamiento personal se ha conformado a las normas morales. En nuestro caso, las normas morales de Dios. La conciencia es esa capacidad de reflexionar en las normas que ha dado Dios y hacerlas o no hacerlas. Hermanos, la conciencia ha sido diseñada e instalada por Dios. Dios nos ha metido una conciencia aquí dentro o aquí dentro, donde sea que esté. Dios mismo nos la ha puesto dentro con el propósito de que sepamos y distingamos entre lo que está bien y lo que está mal. Cada ser humano tiene su propia conciencia y existen valores absolutos que están aquí dentro y son universales y no dependen ni de la cultura ni de las cosas que hayas vivido en tu vida, por muy malas que puedan ser. En esta sala, hermanos, estaba haciendo ayer las cuentas y aquí dentro, en esta sala, ahora mismo, hay mínimo 10 nacionalidades. Cuéntalas. Personas de al menos 10 países. Y da igual de dónde vengas, sabes que matar está mal. Tú sabes que tomar lo que no es tuyo no es correcto. Tú sabes que hablar mal a tus padres e insultarles está mal, independientemente de la cultura o el país del que vengas, ¿no? Y este mundo quieren vendernos la idea de que en realidad no hay ninguna verdad absoluta. Todo es relativo. Y todo lo que nosotros pensemos que está mal en otra cultura o en otro país puede estar bien. Claro, una persona que piensa así hasta que le toca vivir esa subjetividad en su carne. Cuando una persona de otra cultura viene y le roba o viene y asesina a un ser querido, se acaba su subjetividad. Ahora sí anhela justicia. Ahora sí le parece que robar está mal. Ahora sí le parece que matar está mal. Porque las leyes de Dios, las leyes morales son objetivas, hermanos. No admite subjetividad. Son lo que son. La ley moral de Dios es absoluta, hermanos. Dios ha establecido que mentir está mal. Siempre lo estará. Y da igual que le pongan el título o la coletilla de mentira piadosa. Eso no existe. Dios ha establecido que nombrar su nombre en vano es pecado. Cuanto más si su bendito nombre es blasfemado. Está mal, muy mal. Siempre va a estar mal, por mucho que la cultura en la que vivas se practique comúnmente. ¿Y sabes qué es lo que pasa? Que si no estamos atentos a observar la ley de Dios,
si no estamos constantemente consumiendo Biblia, oración, iglesia, alabanzas, si no nos estamos comportando como un ciudadano del reino de los cielos, si nuestras amistades son de todo menos cristianas, en el momento en que descuidemos la ley, nuestra conciencia va a comenzar a nublarse, va a comenzar a endurecerse, va a comenzar a ocurrir lo que el apóstol Pablo decía a Timoteo en su primera carta: la conciencia de algunos va a comenzar a cauterizarse. Hermanos, qué terrible es tener una conciencia cauterizada. ¿Has visto alguna vez algún documental de asesinos en serie, de violadores? ¿Has visto sus miradas? Sus miradas están completamente desquiciadas. No tienen empatía ninguna por nadie. No tienen conciencia que les haga entender que lo que han hecho está mal. De hecho, se regocijan en el mal. Su conciencia está tan cauterizada que a lo malo le llaman bueno. Y a lo bueno le llaman malo. Y esto no es muy diferente a lo que estamos viviendo hoy en día. Cada día nos sorprendemos de las cosas malvadas que ocurren y la gente lo celebra. Lejos de repudiarlo, lo celebra y lo dice: bueno, eso es normal, no te preocupes. No, hermanos. Yo no digo que nosotros lleguemos a tales extremos, pero cuando el Señor no lo tienes en la más alta estima, cuando tú escuchas que blasfeman su nombre y no lo tienes en alta estima, poco a poco te vas acostumbrando. Lo blasfeman, tú estás ahí al lado, no das un gesto de desaprobación, no dices nada. ¿Y sabes qué pasa? Que al final terminas diciendo: bueno, no pasa nada, es una forma de hablar. Porque ese es el argumento que ellos utilizan, ¿no? ¿Has hablado alguna vez con un blasfemador cuando blasfema? ¿Qué te dice? Hombre, yo no lo hago por maldad, es que es una forma de hablar. Yo creo en Dios, pero me hago mis necesidades en su nombre. Dios entiende que yo no lo hago por maldad. No, hermanos, esto no funciona así. El nombre de Dios es santo. No debe usarse para banalidades y menos para blasfemarlo. Pero si tú no tienes en alta estima a Dios, terminarás aprobándolo. Tu conciencia se va cauterizando. El texto nos dice que ningún sacrificio que podamos presentar a Dios puede limpiar completamente nuestras conciencias. Pero ¿sabes qué? Versículo 11. Maravilloso, hermanos. Pero estando ya presente Cristo, hermanos, estando ya presente Cristo en tu vida, tu conciencia ya ha sido limpiada. Puede tomar tus vestiduras manchadas de rojo carmesí y hacerlas tan blancas como la nieve. Porque estando ya presente Cristo, Él puede hacer esto en tu vida. El real tabernáculo no es una tienda que se levantó en el desierto hace miles de años. El real tabernáculo es Jesucristo. El sacrificio es Jesucristo. El sumo sacerdote es Jesucristo. Todos los símbolos son Jesucristo. Apuntan a nuestro bendito Salvador. Versículo 12. Él entró en el lugar santísimo habiendo obtenido, eterna redención. Hermanos, ¿cuánto tiempo dura la redención? ¿Qué hemos leído? Que es eterna redención. Ilimitada. Una redención eterna. Es eterna porque el eterno Hijo de Dios, mediante el Espíritu eterno que hemos leído en el versículo 14, se ofreció a sí mismo sin mancha para limpiar nuestras almas y nuestras conciencias para siempre. Y de esa manera vivir y servir para Dios con un corazón sincero. Eso es lo que hemos leído, mis hermanos. Y ahí lo tenemos de nuevo, mis hermanos. Querido hermano y amigo que me escuchas, si eres un cristiano verdadero, tu conciencia, aquello que te ayude a identificar lo que está bien y lo que está mal, ya ha sido lavada por Cristo. Ya no debes nada. Todos tus remordimientos, todas tus culpas son expulsados por el amor de Dios desde tu corazón, porque Él te ha hecho una nueva criatura. Ya has sido perdonado. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Si estás en Cristo, has sido lavado hasta en la conciencia. Y esto es maravilloso. El cristiano que no entiende esto y no lo atesora en su corazón, no puede experimentar plenamente el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque va a vivir con culpa y remordimiento toda su vida. Todavía arrastra las culpas y los errores del pasado. Porque no lo ha entendido. Así que si este es tu caso, déjalos ya.
Suelta la culpa, descansa en Cristo. Jesús ha limpiado tu conciencia para que sirvas al Dios vivo. Dios el Padre ya te perdonó en Cristo Jesús. Y esto ya lo he dicho en una ocasión, hermanos, pero si Dios ya te ha perdonado y te ha prometido que te va a salvar y que va a limpiar tu conciencia, ¿cómo es que sigues diciendo en tu corazón que no puedes perdonarte a ti mismo? ¿No te es suficiente el perdón de Dios? Si Dios ya te ha perdonado, ¿quién eres tú para decir, yo no me perdono? Perdóname, pero eso es orgullo. Si el perdón de Dios no te es suficiente y no te has perdonado, eso es orgullo. Y es duro, pero es la realidad. O es eso, o es que aún no has nacido de nuevo y no has conseguido experimentar su eterna y completa redención. Creo que solo existen esas dos posibilidades, hermanos. Y en el versículo 15, si vamos avanzando, dice que, así que por eso Jesús es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ¿no? Jesús es mediador de un mejor pacto. Y en esta sección, hermanos, se nos introduce la idea de la herencia, ¿no? Todo cuanto tenemos de parte de Dios en Jesús, lo tenemos como herencia y no como mérito propio. Cualquier cosa que tú tengas en tu vida, sea una habilidad, sea un don, sea algo material, no lo has conseguido tú. Es una herencia que Dios ha querido darte. Todo lo tenemos por gracia. Y hacemos muy mal en alardear de lo que tenemos, en alardear de nuestros dones y capacidades. Si lo has recibido por herencia, ¿por qué te jactas de eso? ¿No? Dice la Escritura. Si todo lo has recibido, ¿por qué nos jactamos de ello? Jesús escribió su testamento. Nos dejó una herencia eterna y luego murió para que ese testamento se hiciera efectivo. Qué impresionante plan, hermanos. Todos sabemos que estos testamentos que tú firmas en una notaría tienen vigencia solo cuando el testador muere, ¿no? Mientras el testador está vivo, está escrito muy bien, pero hasta que esta persona no muere, nadie puede cobrar la herencia. ¿No es así? De hecho, hay personas que elaboran planes macabros para cargarse a la persona y cobrar su herencia ya. Es terrible, hermanos, pero es así. Hasta que el testador no muere, no puedes cobrar ninguna herencia. Pero Cristo, habiéndonos dado una herencia, Él interpone muerte y nosotros podemos recibir esa herencia para luego levantarse de los muertos y que la disfrutemos en pleno gozo, hermanos. Es maravilloso. Fijaos qué maravilloso es el plan de Dios. Él pone tu nombre en el testamento. Si tú eres un creyente, Él ha puesto tu nombre en su testamento y lo vas a recibir sí o sí. ¿Y sabes qué vas a heredar de parte de Dios? ¿Sabes qué vas a heredar de parte de Jesús? Todo lo que le pertenezca a Jesucristo. ¿Y qué le pertenece a Jesucristo, hermanos? El universo entero. Romanos capítulo 11, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, al sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué más recibimos, hermanos? ¿Qué más vas a recibir de Cristo? ¿De qué más puedes disfrutar ya, pero viéndote en la gloria? Romanos 8 dice, versículos 16 y 17, habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hermanos, herederos de Dios, coherederos con Cristo Jesús. Todo lo que tiene Jesús es tuyo. Tú eres de Jesús y Jesús es tuyo. ¿No te es suficiente eso, hermanos, para vivir una vida que agrade a Dios? Todo lo que es de Cristo es tuyo. Y nosotros nos arrastramos por migajas que nos da este mundo. Nos arrastramos ante relaciones que nos llevan a la tristeza. Nos arrastramos ante el móvil que lo único que nos da es basura. Y no estamos disfrutando de la herencia eterna. Que eres hijo del Rey. Que has heredado todas las cosas en Cristo Jesús. Él es suficiente. Jesucristo es nuestra herencia. De hecho, ese es el título, ¿no? de la predicación de hoy. Él es nuestra herencia. Y podría haber puesto 10 títulos diferentes porque abarca muchos temas, ¿no? Pero Jesús es nuestra herencia.
Jesús es nuestra herencia. La razón de tus tristezas, la razón de tus vacíos, la razón de tus complejos y de tus insatisfacciones es porque aún no has entendido esto. Repito, o no lo has entendido o no has nacido de nuevo. Cuando tú sabes que eres hijo del Rey, tú caminas con la cabeza en alto. Cuando tú sabes que todo lo tienes en Cristo, no te falta nada más para llenar el corazón. Aunque sepas que hoy no sabes si vas a cenar o no, caminas como un hijo de Dios, porque tienes una herencia eterna en Cristo. Nada podrá saciarte y tú ya lo has probado todo, ya lo has experimentado seguro. Hay cosas que te pueden dar seguridad y alegría, pero si tú pones tu corazón en esas cosas que te dan felicidad y alegría, como son momentáneas, cuando aparece el objeto o la persona de tu felicidad, cuando ya no está, caes en la amargura y en la depresión. Porque Cristo no es lo más importante para ti. Has puesto tu foco, tus intenciones, tu amor en tu ídolo y no en Cristo. Pero como Cristo siempre está y nunca falla, no hay motivo para volver atrás y sentirse de esa manera. Buenas noticias, hermanos. Jesús está ahí siempre dispuesto para ti, para llenarte el corazón de gozo, de aliento y de consuelo. Está ahí para perdonarte y para darte su abrazo tierno. Solo cree en Él, cree. Debemos pedir al Señor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Yo quiero creer, pero hay algo que me detiene. Yo quiero creer de verdad. Oremos al Señor de esa manera. Señor, ayuda a mi incredulidad. Y si estás hoy aquí y no eres un creyente genuino, mira, arrepiéntete de tus pecados. Confía en Cristo y recibe su abrazo tierno. Amén. Y si ya eres un cristiano, ¿cómo es que no estás experimentando esto? ¿Qué es lo que necesitas para confiar en Jesús y darte de una vez por todas, entregarte de todo a Él sin reservas, sin peros? ¿Qué más necesitas para comprometerte con Jesús y con su iglesia? A ti que eres cristiano, te digo lo que necesitas. Mira, tú no necesitas una salud inquebrantable, no necesitas un gran trabajo y unos excelentes hijos. Lo que tú y yo necesitamos es una visión más profunda y más elevada de Cristo Jesús. Necesitamos ver a Cristo más sublime, más exaltado, más hermoso. Hasta que esto no ocurra, nada de lo que esperas que llegue podrá saciarte. ¿De qué te sirve tener todo aquello que pides y no tienes a Cristo como tu máximo gozo? ¿De qué? ¿No? Dicho en otras palabras, en palabras del Señor Jesucristo, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero, ser dueño del universo entero, si va a perder su alma en el infierno? El Señor pone las cosas en orden, en su prioridad. Cristo primero y todo lo demás. Ese es el secreto, hermano, de la felicidad, de la alegría. Si primero no estás bien con el Señor, mira, puede llegar la salud, puede llegar el trabajo, puede darse una relación maravillosa con tu esposo, con tus hijos, pero nada va a saciarte. Nada va a saciarte. Nada puede saciarte. Bien. Muy bien, hermanos. Pues hasta aquí la primera sección. Ya vamos llegando al final. Vamos a leer estos últimos 5 versículos. Comentamos un par de cosas y vamos terminando. Hebreos capítulo 9 a partir del versículo 23. Dice, fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Versículo 25. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué imagen, hermanos? Jesús no solamente entró en el lugar santísimo y rasgó el velo, sino que él entró al cielo mismo, a la presencia del Padre,
para llevar a cabo nuestra salvación, su nacimiento, su vida, su muerte y su resurrección, presentadas al Padre como olor fragante para hacer aceptable nuestra salvación, hermanos. Piensa en esta imagen. Jesús se presenta ante el Padre con todos aquellos nombres escritos en su testamento, todos sus hijos escritos en su testamento, se los presenta ante el Padre y dice: he aquí los que tú me has dado, ¿no? Y esta misma idea es la que nos escribe Juan en el capítulo 17, os lo leo yo. Juan escuchó una oración súper profunda y la oración más larga de Jesús y la registró toda en el capítulo 17 de Juan. Y fijaos lo que oró Jesús: Padre, yo ruego por ellos. No ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo. A los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Más adelante, en el versículo 22 al 24, dice: Padre, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, yo en ellos, tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, a aquellos que me has dado, y atención, hermanos, quiero que donde yo estoy, ellos estén conmigo también, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde la fundación del mundo. Ay, hermanos, ese es el deseo de Jesús y eso es lo que va a ocurrir contigo cuando cierres tus ojos en esta tierra. Que donde está Jesucristo, allí vas a estar tú también, a la diestra del Padre. Si te has convertido de verdad al Señor, vas a estar donde Jesús está, y ese es el deseo de Jesús. De alguna manera Jesús, aquel que vive para interceder por nosotros, está a la diestra del Padre y está deseando que lleguemos a compartir su cielo con nosotros. ¿Está tu nombre escrito en este testamento? ¿Está tu nombre ya escrito en este testamento? Asegúrate de ello. Mira, no te vayas hoy de aquí sin asegurarte de ello, si puede ser. Jesús se presentó una vez, después de haber sido entregado una única y suficiente vez por los pecadores. Y con esto, hermanos, fue suficiente. ¿Sabes que hay una religión que cada vez que se reúne, lo que practica es básicamente un sacrificio de Jesús nuevamente? ¿Reofrecen a Cristo en sacrificio? Hay una religión que lo hace cada vez que se reúne. Y es una iglesia que digamos que no voy a decir su nombre, pero es romana. Dice el catecismo de esta iglesia en el párrafo 1366. La Eucaristía es entonces un sacrificio porque representa o hace presente el sacrificio de la cruz, porque es su memorial y porque aplica su fruto. Y continúa el catecismo: el sacrificio de Cristo y el sacrificio de la Sagrada Eucaristía son solo un sacrificio. La víctima es una y la misma. Ella misma ahora se ofrece a través del ministerio de los sacerdotes, quien entonces se ofrece a sí mismo en la cruz. Solo la manera de ofrecerse es diferente. Y termina de esta manera: y puesto que en este sacrificio divino, el cual es celebrado en la misa, el mismo Cristo, quien se ofrece a sí mismo una vez de manera sangrienta en el altar de la cruz, es contenido y ofrecido en una manera incruenta. Este sacrificio es verdaderamente propiciatorio. Bueno, básicamente lo que he leído es que en cada misa se ofrece de nuevo el sacrificio por Cristo. Y esto es una blasfemia, hermanos. Esto es herejía. Cristo se ofreció una vez y para siempre por el perdón de los pecados. Gran error. La misa reofrece a Cristo para el perdón de pecados y la limpieza del alma cada día. Bien. Y en el versículo 27, y con esto cerramos, ¿qué nos dice? De la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Mira, este texto, este versículo, es uno de los mejores versículos que tenemos para refutar la idea de las otras vidas, de la reencarnación. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después ¿qué?
el juicio. No hay más vidas que vivir. Hay ciertas religiones que te enseñan que si no llegas a experimentar todo lo bueno que quieres en esta vida, no te preocupes, vas a tener la posibilidad de vivir otra. Y cuando vivas muchas vidas, si llegas a alcanzar el nirvana, que es esa especie de, ese momento en el que te fundes con el universo, has vivido una vida tan plena, dejarás simplemente de existir y te integrarás en el universo. Pero esto es una mentira satánica como un templo. Los hombres no pueden vivir más vidas. No, no vas a reencarnar en una vaca ni en otra persona. No, no fuiste en otra vida un gato o un delfín, no. Una sola vez y luego el juicio. Muchas de estas personas han muerto con esa mentira, teniendo una vida miserable y esperando vivir una vida mejor en la que viene. ¿Y sabes qué? Cierran los ojos en esta realidad y la próxima vez que los abren, se encuentran con el tribunal de Cristo. Eso es lo que enseña las Escrituras. Otra mentira satánica que ha llevado a millones de personas al infierno. Morimos una vez y luego el juicio, hermanos. Y termino con este versículo. Versículo 28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Tú estás esperando la venida de Cristo, mi hermano? ¿Estás deseando ya su segunda venida? El Señor volverá, como Él ha prometido que vendría. El Señor prometió que vendría la primera vez para limpiar el pecado de su pueblo, y lo ha hecho. El Señor ha prometido que volverá por segunda vez, y lo hará. En términos objetivos, hermanos, Jesús ya nos ha salvado, pero no vamos a experimentar esa eterna salvación hasta que Él venga por su pueblo. Y te pregunto otra vez, ¿esperas la segunda venida del Señor con tal deseo? Haz este ejercicio. Si tú puedes cerrar tus ojos y decir, Señor, ven ahora mismo, no me importa nada más. Estás esperando la venida del Señor. Pero si tú en tu corazón estás diciendo, bueno, Señor, espera un poquito. Todavía me quiero casar, todavía quiero ver a mis nietos crecer, todavía quiero ver a mis hijos. No estás deseando la venida del Señor como deberías. Porque ¿sabes qué pasa con los que aman la venida del Señor? Que se mantienen fieles, velando. Ama la venida del Señor, mi querido hermano. Si ese no es tu caso, si todavía estás esperando a la conversión de quien sea, tus sentimientos, tu emoción debe estar por encima de ellos. Señor, ven ahora mismo. Hermanos, yo quiero ver a mis hijos crecer, pero anhelo más a mi Señor. Yo quiero que mi Señor venga ahora mismo, aunque sé que tengo mucha familia que no se ha convertido. Pero Él va a venir cuando va a venir. Y yo amo su venida. Yo quiero que Él venga ya. Espero que ese sea tu caso. Y si no, considéralo. Vive de tal manera que esperes que tu Señor venga ahora mismo y te lleve con Él. Amén. Vamos a orar. Ay. Señor, Padre, hemos considerado varias cosas hoy, Señor. Sé que nuestra mente humana y débil no puede retener todo lo que hemos visto, Señor, pero yo te ruego por mí y por mis hermanos, que todo aquello que tú has querido hablar puntualmente a nuestro corazón, que por tu Espíritu Santo, Señor, tú lo metas aquí en nuestro pecho, en nuestro corazón, y que nos transformes, Padre. Padre, que tu palabra cumpla el propósito con el cual la enviaste. Confiamos en tu Espíritu Santo, no en nosotros, no en nuestras emociones, no en si lo hemos entendido. Confiamos en ti, Señor, que abres los ojos, que abres el entendimiento, que salvas y santificas. Padre, gracias por tu palabra. Te damos las gracias por tu iglesia, por tu palabra, y te pedimos, Señor, que ahora en la siguiente parte del culto, Señor, tú estés presente y seas muy exaltado en medio de nosotros. Amén.